Y ya, listo. Bueno, un placer. Con los que están conectados, está Ana Fon y dos compañeras. Muchas personas ahí en esa zona me ponen nervioso. Bueno, para los que no estuvieron en la actividad, ya hemos leído el caso, por lo menos ya lo tenemos más claro que antes, ¿no? Que sabemos que es un caso de un paciente que yo atendí hace muchos años, en el 2012, en una ciudad que no es la donde vivo actualmente, que es en Valencia, que es un estado que queda como a 8 horas en coche de aquí donde estoy viviendo actualmente. Entonces quiero resaltar de estas diapositivas que están aquí el tema de la experiencia subjetiva con la medicación. Que yo sé que esto, por lo menos para muchos de los que han leído el caso, no es algo tan imprescindible, pero creo que es el inicio de todo lo que hay que hacer con respecto al caso de este señor, ¿no? Entonces sería importante, la voy a leer nuevamente para tenerla siempre ahí activa. O sea, dentro de la experiencia subjetiva con la medicación, sabemos que él toma las medicinas porque para él las medicinas son su vida y trabajar también. Entonces las dietas y los hábitos no apoyan a que la farmacoterapia que posee lo controle, teóricamente, ¿no? Lo preocupa y tiene miedo de que no lo controle y que vuelva a caer hospitalizado como hace 6 años por una angina de pecho. Entiende poco la medicación y solo sabe que tiene que tomarla. Para él los tratamientos actuales son necesarios. Dice que no puede ir al médico con facilidad. Por lo que si continúa tomando los tratamientos, toma los tratamientos hasta que pueda verse nuevamente con los médicos. Y se los toma como recuerda. Además dice que describe que tiene una novia aparte de su esposa y que tiene que responderle en el acto sexual. Doctor, lo único que me importa a mí es el tema de las erecciones, ayúdenme con eso. Bueno, desde aquí parte todo. Estoy haciendo una propuesta de plan de cuidado que la voy a compartir por aquí. Y también voy a compartir esto. Vamos a bajar aquí esto. Ok. Ok. Bueno, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la detección de los PRMs, creo que aquí condensé todo lo que detecté como para ir discutiendo gradualmente, ¿no? La doctora Ana hizo una propuesta también de plan que la voy a abrir de una vez aquí, que me parece interesante porque une todo el tema de lo que hay que hacer con el paciente. Hay que abrir todo de una vez para dejarlo activo. Ok. Bueno. Es muy complicado poder entender todo el tema de lo de la gestión integral de la farmacoterapia, ya que muchas personas normalmente se basan en lo que tiene que ver con los fármacos. De hecho, en la primera reunión que se tuvo por Zoom, cuando se hizo la propuesta o se mostró la evaluación inicial del paciente, se hizo como una discusión final para que cada quien aportara un poco de lo que había entendido y lo que había comprendido con el tema del caso del señor GM. Y yo recuerdo que en ese momento muchas personas estaban resaltando el hecho de que teníamos que hablar mucho de los fármacos porque posiblemente para los que no han interiorizado todavía lo que significa una práctica biopsicosocial, no es fácil comprender que tenemos que abordar
otras cosas antes del tema de la farmacoterapia. Ojo, en un inicio, cuando yo empecé con esto de lo de la atención farmacéutica, como lo llamaban en el 2009, era también lo que yo buscaba, ¿no? Porque era lo más interesante para mí como farmacéutico y era lo que me llenaba porque básicamente fue con el sistema en el que yo fui dogmatizado, fui adoctrinado, ¿no? Entonces, muchas personas empezaron a hablar del tema de los fármacos porque obviamente es lo que uno sabe, ¿no? Es como que tú le digas a una persona que solamente habla el idioma inglés que hable algo, le va a hablar en inglés, no va a hablar español porque no sabe hablar más nada. Entonces, el idioma que tenemos nosotros por idiosincrasia de que estudiamos la carrera de farmacia, incluso los médicos, cuando lo enseñan en la parte de atención médica y todo el equipo de salud, se basa en el tema de los fármacos o de las patologías o del tema de la administración de fármacos o el tema de las mezclas endovenosas o todo lo que tiene que ver con lo que ya sabemos que le encanta a la gente, que son las ciencias puras. Ahora, para perfeccionar el abordaje del paciente, es algo claro de que hay que tener el equilibrio entre lo que es la parte clínica y lo que es la parte psicosocial. De hecho, lo comenté también en esa actividad, que el 90% para mí es experiencia subjetiva con la medicación y todo el abordaje psicosocial, y el otro 10% es la parte de la farmacoterapia. De hecho, ya creo que dentro de un tiempo, puede ser dentro de unas generaciones posteriores, la parte del conocimiento farmacoterapéutico no sea nada indispensable porque ya hoy en día hay software con inteligencia artificial que a medida que tú vas documentando el caso del paciente, te va dando las respuestas de lo que tienes que hacer con ese paciente desde el punto de vista clínico. Es decir, lo que nosotros hacemos con nuestros algoritmos de pensamiento, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el caso de este paciente, en algún momento alguien tratará de expandir un software que ya existe y no tendremos que perder tanto tiempo en evaluar los casos porque ya será automático. Entonces, la parte humana, la parte del paciente, no es algo que tú puedas automatizar porque cada paciente es individual y cada paciente tiene una percepción distinta de su realidad. Y como ya se habrá dicho en muchas ocasiones y hay que reforzarlo constantemente en todas estas actividades, el tema biopsicosocial es algo que tiene que ser una constante y cada quien va a pensar diferente y tenemos que abordarlo desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y además de esto, siempre entender que a pesar de que tengas un paciente con todas las mismas patologías, los mismos fármacos, nunca va a ser el mismo abordaje porque cada quien va a pensar diferente. Entonces tenemos que tener claro esto. Ahora, para todos los que le encanta la parte de la farmacoterapia, obviamente hay que hablar de la farmacoterapia. Yo considero que cada vez que uno hace este tipo de actividades se da cuenta de que la parte de la atención médica es muy compleja porque cuando se reúnen varios farmacéuticos que ven pacientes, todos tienen opiniones diferentes. Y por eso es que existe el tema de la diversidad, ¿no? Entonces esa diversidad de pensamiento y esa diversidad de abordajes son las que también hacen que desde el punto de vista de la gestión integral de la farmacoterapia uno tenga que brindar distintas opciones, porque no solamente, o sea, no hay una sola respuesta, no hay una verdad absoluta en esto de los abordajes de los pacientes. Incluso cuando ya tú tienes la mejor intervención, te consigues con que quizás lo que tú hiciste no fue lo más adecuado porque por el tema de las evaluaciones sucesivas, que es lo más importante con el tema de la gestión integral de la farmacoterapia, te permite determinar que tus intervenciones sean validadas por ti mismo, es decir, te conviertes en un auditor de tu propio proceso. Entonces, por eso se llama gestión, porque hay que gestionar. Y el verdadero impacto viene después. Incluso hasta después de 2 años que tienes con un paciente, el paciente sigue cambiando porque cada quien cambia en función de sus necesidades, sus expectativas, sus preferencias, sus miedos.
Y como ustedes bien saben, los seres humanos somos bien cambiantes y todo el tiempo tenemos diferentes opiniones y diferentes formas de actuar y diferentes formas de pensar. Entonces es importante que reflexionemos esto porque esto es parte de lo que estamos aprendiendo y lo que tratamos de promover con esta charla y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando hacemos el abordaje del paciente, una vez que se hace la evaluación inicial, que fue la que se discutió en el Zoom anterior y la que hemos estado discutiendo por los foros, por todo lo que es WhatsApp, nos dimos cuenta de que hicimos una evaluación inicial utilizando la escucha activa con el paciente y abordando todas las necesidades que tienen que ser abordadas para poder hacer una evaluación global. Y hubo varias cosas que se detectaron como parte de lo que fue los descubrimientos, ¿no? Los hallazgos. Entonces aquí yo traje todo lo que los PRM que yo detecté. Obviamente cada quien pudo haber detectado más. Y hubo unos PRM que eran totalmente evidentes, tenían que ver con el tema de la presión arterial. Teníamos problemas con respecto al control de la presión arterial, porque el señor tenía la presión arterial por encima de los estándares normales para un paciente diabético, y conseguíamos que la enlodipina y la hidroclorotiazida no eran suficientemente efectivos para controlar la presión arterial de este paciente. Entonces nos conseguimos con nuestro primer diagnóstico. Nuestro primer diagnóstico farmacoterapéutico. Después de esto nos conseguimos con el tema de lo que sería el problema relacionado con el control de la glicemia, que muchos estuvieron cuestionando el uso del medicamento que tenía el paciente en ese momento, y también nos conseguimos con otro problema de efectividad, que es nuestro próximo diagnóstico. Es decir, ya llevamos 2 diagnósticos. Tenemos un problema de efectividad para el control de la presión arterial y un problema de efectividad para el control de la glicemia. Y adicional a esto, también pudiésemos crear varias hipótesis, porque esto es algo muy importante, ¿no? Y a mí me encanta porque yo soy muy creativo para inventar cosas, entonces a mí me encanta crear problemas relacionados con los medicamentos hipotéticos para tratar de explorar causas probables o incluso complicaciones que no son tan evidentes y que al parecer a muchas personas se les escapa, porque a veces hay que tratar de complicar al paciente, porque esa es la forma que te ayuda a hacer despistaje si realmente el problema de salud o está relacionado con un fármaco, o hay un problema de salud que ni siquiera es sintomatológico o no lo detecta y entonces se escapa. Entonces, uno de los problemas que también pudiese estar asociado al uso de algún fármaco son problemas de desequilibrio electrolítico, que son muy característicos en el uso de medicamentos diuréticos y que siempre hay que mantenerlo monitoreado. Entonces, yo también coloqué que pudiese haber un problema relacionado con el medicamento de seguridad, y hay problemas relacionados con los medicamentos de indicación por el control de la inmunización, que para él es muy importante. Y no lo tiene al día porque no tiene las inmunizaciones al día, además que no tiene control. Y otro problema que pudiésemos detectar es un problema de seguridad relacionado al uso del sildenafil, porque tiene mucho riesgo de desencadenar alguna afectación cardíaca que puede producirle la muerte, y esto es parte de lo que pudiésemos ver como un problema de seguridad, que posiblemente también pudiese ser llamado un problema de indicación porque es un medicamento que él se automedicó. Claro, evidentemente dentro de sus necesidades, ya aquí entra en juego el tema de la experiencia subjetiva con la medicación, que les leí inicialmente, porque evidentemente para él es una necesidad. Entonces hay que balancear eso y realmente la intervención cuál puede ser, ¿no? Que eso es lo que vamos a discutir. Y también tenemos, bueno, aquí está todo lo que yo planteé. Ok. Bueno, en resumen, con el tema de los problemas relacionados con los medicamentos, lo que les quiero comentar es que es muy importante tener esa clasificación, que no es una clasificación taxonómica para mí, por lo menos eso de que si es PRM1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, eso a mí no me interesa, sino que me ayuda a crear las estrategias para intervenir con la solución del caso, porque es una forma sistemática de organizar la farmacoterapia.
ya que cuando uno va a hacer la lectura de las guías clínicas, de la evidencia, de todo lo que uno tenga que estudiar para poder llegar a la conclusión del caso o al aporte que puedas hacer desde el punto de vista farmacoterapéutico, si no te organizas, literalmente te vuelves un 8. Entonces lo más importante es poder organizar la información y de esta manera tener una estructura para ir avanzando de forma sistemática de acuerdo a los estándares de la práctica, ¿no? Entonces, cuando hacemos la detección de estos problemas, nos ayudan a crear esas estrategias. Entonces, lo voy a ir leyendo uno por uno para ir como creando esa estructura. Entonces, cuando empecé a hacer la evaluación del caso, empecé a buscar las respuestas y los por qué. No sé si lo que leyeron en los documentos que envié, pero hay una subcategorización que es que proviene de este libro que está aquí, de la Gran Biblia de Pharmaceutical Care, que aparecen todas las subcategorizaciones de los problemas relacionados con los medicamentos. Y a partir de esas subcategorizaciones te permite crear estrategias para poder vincular una intervención más o menos consistente con las necesidades del paciente. Entonces, cuando nos vamos a este primer problema de efectividad, ese primer problema de efectividad nos ayuda a visualizar lo que está pasando con el paciente. Entonces es importante, sí, también la pantalla, ¿no? Porque el otro día no la compartí. ¿Sí se ve? Dígame por aquí si se ve para yo poder revisar. ¿Sí se ve? Ya va. Ya va, le estaba preguntando a mis asistentes si se ve la pantalla. Bueno, entonces en el problema de efectividad tenemos que, con respecto al uso de la amlodipina, podemos partir de la premisa de que la dosis es demasiado baja, si solamente nos basamos en la amlodipina únicamente como el único fármaco que existiera, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo asociamos con los niveles de presión arterial, no están por debajo de 130/90. Esto significa que posiblemente no se logran controlar las cifras tensionales con el tema del uso de la amlodipina solamente. Yo estuve revisando en la evidencia científica y en todo lo que posiblemente puede ayudar, y la amlodipina tiene buena evidencia para los pacientes que han presentado algún tipo de angina de pecho transitoria, como es el caso del señor, y esto es importante porque es una forma de mantener la irrigación sanguínea, que lo coloqué por aquí creo, la irrigación sanguínea a través del seno carotideo, que es uno de los causantes de los problemas de angina de pecho transitoria, ictus, SB y todas estas cosas. Entonces es importante entender que posiblemente usar la amlodipina puede ser muy positivo para él con respecto al manejo de la angina de pecho. Y además de esto, si lo tomamos de manera individual, la amlodipina pudiese ser ajustada o cambiada, ¿no? Que es una de las estrategias que te permite asumir cuando tú detectas este problema de efectividad. Entonces, si aparece la dosis baja, puede ser ajustar dosis. Si tienes una evidencia mejor, puede ser cambiar. O sea, son alternativas, claro, depende del gusto del consumidor, ¿no? Por lo menos cuando ustedes evalúan la forma de prescribir, de prescribir del médico, el médico tiene como un gusto, ¿no? El prescribir es como la alimentación, a algunos les gustan las cosas ácidas, a las otras personas no, entonces es como un gusto que tiene cada quien. No es algo así como que vamos a satanizar porque no dice que la amlodipina es mala, ¿no? Posiblemente la amlodipina sea buena. Entonces eso es algo que también hay que tener muy claro con respecto a lo de la prescripción. Es algo increíble, por lo menos el tema de la prescripción, porque en este momento con el tema de la COVID a nadie le da miedo prescribir las cosas que han prescrito y
Y hay gente que en este momento todo el mundo quiere leer evidencia científica, pero por lo menos para la amlodipina nadie quiere leer ninguna evidencia, ¿no? Entonces, para lo que está de moda, todo el mundo quiere saber, pero la amlodipina nadie quiere saber. Pero son cosas que están pasando. Ojalá para el tema de los medicamentos antihipertensivos y todas las cuestiones de diabetes y toda la cronicidad, tuviésemos el mismo interés que con la pandemia, ¿no? Bueno, entonces con respecto a la amlodipina, también tenemos que ver las reacciones adversas más comunes, está el edema de miembros inferiores y la cefalea. Ahora, cefalea. ¿Qué pasa con esto? Que si llegamos a ajustar a la amlodipina a dosis máxima, tendremos más prevalencia a que se presente una reacción adversa tipo edema en miembros inferiores. Pudiésemos utilizar otro calcio antagonista como el lecardipino, pero bueno, cada quien verá cómo lo asume, si quiere asumir la dosis máxima o no. Por lo general, los médicos les da mucho miedo lo que es la prescripción de dosis máxima, porque obviamente las dosis máximas promueven las reacciones adversas. Entonces, a veces hay personas que prefieren jugar con la adición de tratamiento para no colocarle dosis máxima. Pero esto trae muchas consecuencias en la adherencia, porque a muchos pacientes no les gusta consumir tantos fármacos. Así tenga la mezcla de los fármacos en un solo comprimido o tableta o grajea o lo que sea, porque a la gente le da miedo consumir tantos fármacos. Entonces es muy importante entender que dependiendo de la percepción del proveedor de gestión integral de la farmacoterapia o del prescriptor, pudiésemos conseguir con que puedes ajustar la dosis o que pudiese adicionar un tratamiento. Entonces estas son opciones que hay que ir planteando, porque una de las premisas de la gestión integral de la farmacoterapia como estándar es que hay que promover alternativas terapéuticas en el plan de cuidado. No te puedes ir solamente a una alternativa, porque además que si nos vamos a los principios de la gestión integral de la farmacoterapia, tiene que haber una relación horizontal, ¿no? No es una relación dogmática de que yo soy el que voy a decidir todo lo que va a pasar y yo soy el dueño de la verdad. Entonces hay que trabajar mucho con los matices en cuanto a lo que tiene que ver con las alternativas terapéuticas, porque eso ayuda también a afianzar la relación terapéutica incluso con el mismo médico, ¿no? Porque muchas veces tú promueves algo y por no tratar de buscar opciones también generas esos conflictos que retrasan esa relación con el mismo prescriptor. Y bueno, las cifras tensionales mantenerlas por debajo de 130-90, que son los estándares para diabéticos. Dentro de las alternativas terapéuticas, yo coloqué que podíamos cambiar el amlodipino de 5 miligramos por oxantal potásico de 50 miligramos, una en la mañana y una en la tarde. También pensé en que como el paciente en este momento está consumiendo hidroclorotiazida y está consumiendo amlodipina, posiblemente apostar por algunas dosis máximas de alguno de los antihipertensivos puede ayudar, porque en este momento si nada más si está consumiendo dos, no está bien controlado, significa que de alguna forma hay que trabajar las dosis máximas, por lo menos desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque obviamente dentro de su perspectiva él no tiene mucho interés por hacer ejercicio, que pudiese ser una opción muy interesante para él, por lo menos tratar de bajar de peso, bien sea con una dieta organizada que esté bien direccionada por un profesional del área, o que se genere un plan de ejercicio que también lo pueda ayudar, pero bueno, eso es parte de lo que hay que trabajar con él. Entonces, si le llegamos a colocar o sugerir adicionar, ¿no? Un medicamento como el losartán, hay que esperar entre 2 a 4 semanas para observar si la dosis va a mejorar las cifras tensionales, y hay que tener en cuenta que cuando se coloca la dosis máxima, es decir, los segundos 50 miligramos de losartán, solamente vas a reducir 10 milímetros de mercurio, que tampoco es tan significativo o sea, que la dosis máxima vaya a afectar en por lo menos una hipotensión o algo así. Pero esto es importante resaltarlo porque a veces la gente también se desespera y empieza a colocarle muchos medicamentos a los pacientes y bueno, ahí vienen las hipotensiones y todo el desastre. Y con el tema del amlodipino también pasa lo mismo. Hay que esperar más o menos 8 o 9 días para que alcance los niveles plasmáticos en sangre y que pueda tener resultados terapéuticos que permitan darle
todo lo que tiene que ver con el control de las infratensionales. Y esto nos va a ayudar a crear también las propuestas para las próximas evaluaciones, ¿no? Que es muy importante. Los planteamientos que van a venir con respecto a las fechas de próxima cita, que es el marco temporal, que es una de los factores comunes cuando vas a establecer las metas terapéuticas. Establezco la meta terapéutica en valor, bien sea una medida de presión arterial, un parámetro clínico, un síntoma, y con esto, en función de los parámetros farmacocinéticos y todo el tema de la farmacodinámica del medicamento, puedo establecer las metas terapéuticas para ir estableciendo esa relación terapéutica y mostrarle a mi paciente que realmente me importa y que voy a verificar todo lo que yo estoy haciendo por él. Y por lo menos aquí en Venezuela, ¿no? El tema del acompañamiento es muy útil porque los médicos normalmente le dan citas de evaluación a los pacientes cada 3 meses. O sea, le inician un tratamiento, venga a los 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, el universo de locura que ocurre con el paciente no es normal. Ocurren muchísimas cosas, muchísimas comentarios de otras personas, experiencias subjetivas influenciadas por el entorno. También ocurren muchas dudas, el paciente no encuentra a quién preguntarle, quedan muchos vacíos de información, y cuando se consiguen con un proveedor de gestión integral de la farmacoterapia, eso es muy útil porque obviamente tu relación terapéutica se va a hacer muy fuerte, porque cuando el paciente va a ajustar un tratamiento o se le va a hacer un inicio de tratamiento, ellos tienen muchas dudas, entonces eso ayuda a que tú tengas esa capacidad de afianzar la meta terapéutica. Entonces, con el tema de los niveles de los fármacos, es importante establecer la cita en función de lo que sería la obtención de los niveles en sangre, o establecer también evaluaciones sucesivas en función de la disponibilidad del paciente. Y bueno, hay pacientes que dan mucho trabajo porque a ellos les encanta que uno los esté monitorizando. Y bueno, como uno se supone que tiene que estar con ellos por el tema de la lealtad y todo esto de los principios bioéticos y éticos, entonces uno no lo puede abandonar. Y claro, a veces hay uno que da muchísimo trabajo porque o te escriben, por lo menos en este momento que yo estoy aplicando telesalud, me escriben bastante, o vienen a la farmacia, o a veces voy a su casa. Entonces, bueno, esas son las opciones que yo tengo para ver pacientes, ¿no? Que son esos tras cámaras que, que la gente no sabe de lo que uno hace. Y con respecto a los problemas de seguridad, también podemos partir de la premisa de que la droga puede producir un efecto no deseado que no está asociado a la dosificación, que es una de las subcategorizaciones de los problemas relacionados con los medicamentos, según Cipoll, Strang y Morley. Y tenemos el uso de la hidroclorotiazida. Bueno, que hay alguna evidencia, no muy fuerte, pero existe, de que la hidroclorotiazida puede aumentar la glicemia en pacientes con diabetes. Es una prevalencia baja de la reacción, pero bueno, como en todo en esta vida es posible, hay que tomarlo en cuenta para ver. Quizás prevenir, porque ese es uno de los objetivos de esto, ¿no? Prevenir problemas relacionados con los medicamentos. Y bueno, sería cuestión también de evaluar los electrolitos en sangre y determinar la seguridad con respecto a esos parámetros, que son parte de los parámetros básicamente más constantes que lo que más ocurre con el tema del uso de los antihipertensivos y todo lo que es diurético. Los controles de potasio son muy importantes porque es lo que más se altera. Y normalmente casi nadie le presta atención. Bueno, no sé cómo pasará en México, Perú, Chile, España y todo esto, pero por lo menos en Estados Unidos son muy estrictos con el control de potasio. Y en Venezuela, bueno, no, porque no lo hacen. Pero la mayoría de los fármacos, de los pacientes que consumen fármacos, ellos no controlan el potasio. O sea, por lo menos aquí casi nadie controla el potasio. De hecho, yo tengo una alianza con un laboratorio clínico y normalmente yo mando mucho electrolito, porque normalmente se consiguen muchas reacciones adversas con esto. Pero, no, y ellos me preguntan, ¿por qué mandas tanto electrolito? Bueno, porque para mí es muy útil, ¿no? Entonces, normalmente hay que estar pendiente con el control de electrolitos porque ahí se consiguen demasiadas reacciones adversas. Es muy prevalente, de verdad que es extremadamente prevalente. Y
Con este tema, bueno, la estrategia puede ser que si nos conseguimos con que los electrolitos están alterados y que posiblemente la diabetes se puede exacerbar con el uso de hidroclorotiazida, puedes utilizar la estrategia de suspender si eso está alineado con esto, ¿no? Entonces, bueno, tienes la opción de adicionar una espironolactona, que es un ahorrador de potasio, y bueno, y puede ser una buena opción. Pero la espironolactona tiene prevalencia con el tema de que produce más impotencia. Entonces, para él es importante, quizás hay que balancear a ver si es prevalente o no es prevalente, hay que ver. También es importante entender que, casi como estamos nosotros hablando aquí, que parece así como todo muy simple, es algo que sucede en el día a día con el tema de la gestión integral de la farmacoterapia. Cuando uno va a abordar los casos de los pacientes, uno tiene que ser muy práctico, no puede ser tan rígido y no puede ser tampoco miedoso, ¿no? Porque si no, no haces nada. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, hay que tomar decisiones, y una de las ventajas que tienen las evaluaciones sucesivas, que para mí es muy, muy importante, es que puedes corroborar si realmente lo que tú hiciste está bien o está mal. A mí me pasó con un paciente, y eso fue hace como 1 año y medio, no sé, 2 años. El señor falleció, por cierto, un caso bien triste. Y el señor le hicieron un cambio de tratamiento oral para insulina. Y yo me senté con él, le expliqué todo el tema del manejo de la insulina, todo lo que podía. El señor vivía solo, no tenía hijos, no tenía nada, vivía solo. Y el señor no entendió bien el tema de la administración de la insulina. Y eso que le expliqué, administresela. Bueno, yo pensé que había entendido, ¿no? Entonces pasaron como 2 o 3 días y el señor volvió. Me dijo, yo le dije, ¿qué pasó? Que no había venido más, que casi me morí. ¿Y por qué? Porque me administré 50 unidades de insulina. Yo pensé que eran 5, no entendí. Quedó muerto como por 2 o 3 horas con una hipoglicemia, no sé cómo no se murió. Y bueno, él volvió. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, o sea, lo importante de las evaluaciones sucesivas es esto, que tú puedes conocer qué pasa con la realidad del paciente, qué pasa con lo que tú logras trabajar, o lo que el médico acepta que tú puedas cambiar, que se pueda cambiar, y las evaluaciones sucesivas te da ese compromiso y esa responsabilidad. Ahora, yo he aprendido en esta historia de lo de evaluar pacientes, que hace 10 años creo que era casi que imposible, que así como los médicos, nosotros tenemos que ser muy prácticos, porque el médico muchas veces no es irresponsable, sino que es práctico porque tiene práctica y asume decisiones de una manera bastante, si se puede decir, tranquilas, porque tiene las herramientas para poder resolver. Entonces, en muchas ocasiones uno tiene que tener también esa practicidad. No de hacer las cosas irresponsablemente, porque para eso uno lee bastante, y eso para mí es muy importante. Yo no voy a asumir una responsabilidad hasta que no lo haya validado, requete validado, leído y requete leído. Y dependiendo de la complejidad del paciente, uno lee más, ¿no? Por ejemplo, hace poco una señora que vino por aquí tiene un cáncer en la lengua, ¿no? Y ella tiene mucho miedo con el inicio de los fármacos y quimioterápico y todo esto. Y yo con ella, obviamente, no voy a abordar el caso de la misma forma que lo puedo abordar con un paciente diabético. ¿Por qué? Porque no conozco tanto de esos fármacos y me cuesta más. Entonces tengo que leer. Entonces le pedí más tiempo. ¿Para qué? Para tratar de corroborar lo que yo vaya a hacer y lo que vaya a aportar. Porque de alguna forma esas son las responsabilidades que aparecen en el día a día. Bueno, me estoy desviando un poco, pero es importante decirlo. Porque son las responsabilidades que aparecen en el día a día. A veces uno dice, bueno, pero es que yo nada más sé de diabetes e hipertensión, pero no, te aparece un paciente con Alzheimer, un paciente con Parkinson, un paciente con cáncer, y bueno, con cualquier cantidad de cosas, y uno tiene que estudiar y tiene que aprender. Y bueno, quizás hay unos niveles que son súper especializados y otros niveles que son muy generalistas, pero en el día a día las cosas no son como uno quiere, no son sistemáticas. Y bueno, para llegar a asumir la responsabilidad no es fácil, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que hay que ir asumiendo con esto. Entonces, bueno, desde la cuestión del uso de la hidroclorotiazida, pudiese ser cuestionada. Por lo menos, si nos ponemos a ver, quizás no hay ningún tipo de problema hidroelectrolítico,
Y como el tema de la diabetes no es tan prevalente, pudiese ajustar la dosis de la hidroclorotiazida 12.5 a 25 y ya. Y con eso puedo alcanzar las metas terapéuticas y puedo ver todo el tema desde una perspectiva de seguridad que no vaya a ocurrir, pero hay que estar pendiente de eso. Son cuestiones que puedes asumir. Lo importante es que tienes que hacer evaluaciones sucesivas para corroborar lo que hiciste. Robert Sipol da un ejemplo muy interesante y dice que la gestión integral de la farmacoterapia es como el trabajo de plomería. Un plomero diagnostica, un plomero hace la intervención, que es reparar la gotera o el agua o la tubería que esté dañada, y posteriormente un plomero verifica la tubería para ver si realmente lo que hizo funciona. Y él dice, ¿por qué los farmacéuticos no hacen eso? Porque después de que ya tú haces lo que tengas que hacer, no verificas lo que está pasando. Y por eso es tan importante las evaluaciones sucesivas. Porque sin las evaluaciones sucesivas nada existe. O sea, lo que tú hiciste no tiene impacto. No sabes qué pasó aquí, qué pasó, cómo se documentó esto. ¿Lo verificaste o no lo verificaste? ¿Cómo van a discutir los casos de los pacientes si no si no los documentas? Tienen que documentar. Bueno, el tema también de las metas terapéuticas con el tema de la hidroclorotiazida es mantener las cifras tensionales por debajo de 130-90. Hay que también tener el control de potasio, porque bueno, como ya saben, el potasio se puede descontrolar con el tema del uso de diurético. Y también el tema de la glicemia, porque es parte de las metas terapéuticas que hay que establecer para todo lo que es el cuadro del paciente, y como tenemos una cierta evidencia con el tema de la glicemia, bueno, hay que estar pendiente, ¿no? Que si llegamos a dejar la hidroclorotiazida y vemos que el señor cumple todos los parámetros que existan de control de peso y todo esto y no se baja, puede estar asociado al uso de hidroclorotiazida. Y con el tema del sildenafil nos conseguimos que puede haber un problema de seguridad y podemos reflexionar que este fármaco es riesgoso para este paciente, y eso está dentro de la subcategorización, o sea, un fármaco que tiene riesgo para el paciente. Y dentro de las intervenciones que aparecen reflejadas como tipo de estrategia está la reflexión, intervención de suspender. Suspender porque puede desencadenar una afectación cardíaca que puede provocar la muerte. Pero no lo podemos hacer porque el Señor realmente para Él es muy importante. Entonces, no es fácil. En ese aspecto, desde el punto de vista clínico, párense en la parte médica. El médico le va a decir, no tomes el sildenafil porque puede fallecer. Y por eso no es fácil para él no va a ser fácil, porque va a decir, si yo me lo quiero tomar, porque es la única forma de que yo pueda hacer algo, ¿cómo hago yo si realmente lo dejo de tomar? Entonces, no sé los que están ahí conectados, cuánto tienen una patología o cuántos han estado con un médico recurrentemente, pero por lo menos para mí, a mí me encanta entrar a las consultas médicas. Y cuando tengo casos de pacientes que son familiares o a veces hay personas que uno las apoya con labores sociales, el médico tiene que tolerar que uno entre a la consulta. A mí me encanta ver la forma de los médicos de abordar los casos, porque ellos son muy tajantes. No hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y la persona en la consulta le dice al médico, sí, lo voy a hacer todo lo que tú digas, pero cuando sale de la consulta hace todo lo opuesto a lo que el paciente dice, a lo que dice el médico. Entonces es muy interesante cuando tú entras a una consulta con un médico. Por lo menos en lo que ha pasado el año pasado y antepasado, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de entrar a varias consultas médicas, no como acompañante, sino como farmacéutico, y ellos interactúan conmigo en las consultas, ¿no? Porque desde el punto de vista de atención primaria eso es lo que hacemos, y a mí me encanta. Por lo menos cuando hacen que si electrocardiograma, ecodoppler, ecocardiograma, por lo menos con mi esposa, que tenemos 3 hijos, y entré a todas las consultas ginecológicas, me encantaba, porque ellos trataban de tapar la forma de actuar, pero normalmente se les salen. Ellos, no, tienes que hacer esto, aquello y lo otro, toma esto, así es.
lo menos con el caso de mi esposa, no, el hierro le da estreñimiento, no, igual tómatelo, o sea, le da estreñimiento, tienes que pensar en eso. Entonces, con el tema del sildenafil, no se sabe, o sea, no sabríamos en este momento cómo lo vamos a abordar. Desde el punto de vista clínico, obviamente, hay que suspender o buscar la forma de suspender, pero ¿cómo lo hago? Hay alternativas terapéuticas para el tema de la disfunción, ¿no? Pero obviamente eso está fallando también por el tema de la glicemia y que en este momento quizás todos los vasos sanguíneos de esa zona estén malos, o sea, estén maltratados por el tema de la glicemia y que bueno, no sabemos cómo va a reaccionar, hay que ver. Pero ya cuando están estas afectaciones no es fácil de revertir y es parte de lo que hay que ir abordando con el Señor, porque bueno, eso es parte de las necesidades que Él tiene. Y con el tema del uso de la glibenclamida, es bueno realizarse preguntas, que es, ¿esta es la droga más efectiva para este paciente? ¿Realmente es la droga más efectiva o no es la droga más efectiva? Por lo menos según la evidencia no sería la más efectiva, ¿no? Hay otras mejores y este tipo de drogas ya para pacientes con un tema de cronicidad avanzada no se sabe si realmente va a segregar la insulina que está dentro de los islotes de Langerhans. Entonces, posiblemente haya que utilizar otro fármaco. Claro, tenemos el antecedente de lo que él menciona, que hubo una reacción adversa con algún fármaco que él no recuerda, que le producía diarrea. Entonces puede ser que sea asociado al uso de la metformina, pero recuerden que da diarrea cuando lo asocias con carbohidratos. ¿Por qué? Porque no inhibe, porque de alguna forma la metformina inhibe la enzima que hidroliza los carbohidratos. Entonces posiblemente él utiliza la metformina con mucho carbohidrato y por eso le da diarrea. Entonces son parte de las cosas que hay que abordar. O sea, educación con la metformina, por ejemplo. Porque la glibenclamida para mí no es el mejor fármaco para él. Y de hecho, si nosotros más adelante lo vamos a ver, pudiésemos utilizar otras opciones que son muchísimo más efectivas y que lo van a ayudar de otra forma, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta algo, que es algo que a veces uno no entiende. De repente yo le puedo recomendar a él la mejor dieta y todo lo demás y quizás él la puede tolerar o la puede tratar de afianzar por un tiempo, pero los fármacos son la respuesta también para las personas que no quieren hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que la dieta es importante, hay muchas personas que no las cumplen. Entonces, ahí es donde vienen las dosis máximas y todas estas cosas, porque la gente no cumplen con las dietas o no cumplen con los hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, bueno, normalmente, por lo menos en Estados Unidos, con el nivel de obesidad que hay, las personas siguen consumiendo carbohidratos siendo diabéticas y terminan inventándose cualquier cantidad de estrategias tecnológicas. Por ejemplo, ahorita el equipo que se coloca aquí en el brazo, de que es de Easy Touch, creo que no es de Freestyle, que te va dosificando en función de los niveles de glicemia que tú tengas en sangre. Y tú lo que haces es que él se ajusta solo con los rangos de dosificación. Entonces, eso es una estrategia para que la persona siga haciendo lo que quiere con su comida, o sea, con la dieta. Entonces hay muchas cosas, ¿no? De repente lo más inocuo y lo más beneficioso, incluso para no generar resistencia a la insulina, es que haga un buen trabajo a nivel de la dieta, pero ¿quién lo hace realmente, no? Por lo menos si a mí me preguntaran, siendo diabético, si a mí me tocara llevar unas restricciones en mi vida, no sé si lo lograría, porque de verdad es muy difícil. Entonces hay que ponerse en los zapatos de los pacientes, porque no es fácil asumir tampoco las decisiones tan tajantes. No, sí, en un mes vamos a cambiar todo, vamos a hacer la vida perfecta, pero ¿qué va a pasar en los otros, no sé, 100 meses de su vida que le queden? O sea, si le quedan 10 años de vida, son, ¿cuántos meses? Son ciento y pico de meses, ¿no? Entonces, es fácil agarrar a un paciente y verlo la primera vez y hacerle todo el abordaje de una manera sistemática, detectar todos los problemas, pero ¿qué pasa con la continuidad? ¿Qué pasa con el acompañamiento? ¿Qué pasa con su vida? O sea, ¿cuánto tiempo realmente va a durar el paciente asumiendo esas metas terapéuticas como algo realmente propio y que se va a empoderar? Eso no es así, eso es muy difícil. La experiencia subjetiva es muy variante. Entonces, como el caso de un paciente que yo tuve, tengo todavía, ¿no? Pero el señor ya está como muy reacio a que lo vean y todo. Y él hace 5 años dijo que no quería consumir más fármacos, tenía casi 15 años consumiendo fármacos y no quería nada. Y él terminó con amputación en los dos miembros inferiores. Y él sigue siendo un paciente que no quiere consumir fármacos y ahorita está en diálisis. Y es la realidad, y es lo que él quiere.
Entonces, ¿cómo cambias tú eso? A pesar de todas las estrategias, bueno, uno trata de acompañarlo lo más que puede y tratar de paliarlo en todo lo que pueda, pero el Señor asumió su responsabilidad y él piensa que eso es lo que él quiere. Entonces no es fácil. Desde el punto de vista de la estrategia de la glibenclamida, pudiésemos pensar en que pudiésemos iniciar tratamiento con metformina, 500 en la mañana y 500 en la tarde. También pudiésemos utilizar en los inhibidores del LP4, que es la sitagliptina o la vidagliptina, alguna de esas. Cualquier inhibidor mezclado con metformina lo puede ayudar, pudiese ser efectivo para él. O ajustar la dosis de climepirida a 10 miligramos, dividido en 2 dosis. Esa es última opción, ya que dentro de la evidencia no está muy bien el uso de ese medicamento para pacientes de larga data. Pero una sugerencia que yo les doy a ustedes es que cuando le vayas a ofertar al médico una alternativa terapéutica, tienes que darle muchas opciones porque si no, él siente que hay intrusismo médico. Entonces a veces ellos se molestan porque tú le dices, le das una recomendación. Entonces uno no puede ser tan duro también. O sea, tienes que darle beneficio a la duda. Y esto es muy importante porque cuando tú estás iniciando con este tema de la digestión integral de la farmacoterapia, obviamente los médicos no saben quién eres, no saben que existes, no sabes qué es. Entonces tú no puedes llegar a tratar de resolver todo de un día para otro porque además a veces también uno falla, ¿no? Y muchas veces uno falla. Uno también asume posiciones un poco prejuiciosas con respecto a la atención médica y a la prescripción y termina cometiendo errores porque muchas veces quiere juzgar y decir que el médico no sabe o que por qué hace esto, pero a veces hay cosas que él sabe que tú no sabes y que no te das cuenta. Pero lo más importante es aprender con ellos porque de verdad cuando aprendes con ellos, la percepción clínica, ellos te ayudan mucho a afianzar y a profundizar en lo que realmente hay que hacer. Y tener claro de que uno no viene a sustituir diagnósticos ni a sustituir prescripciones, uno viene a acompañar al paciente en el proceso, más allá de lo que puedas hacer desde el punto de vista farmacoterapéutico, lo más importante es acompañarlo en todo su proceso y que el paciente siga volviendo porque tomen en cuenta una cosa, los médicos a veces, o sea, la mayoría de los médicos y está estadísticado, a veces los pacientes no vuelven, la mayoría no vuelven o van cada cierto tiempo o el paciente va solamente cuando se siente mal. Entonces, no podemos pensar en que los pacientes no van a... O sea, que el paciente siempre va a estar como con el médico. Tienes que pensar en que tú estás ahí con el médico que sea y tú tienes que ser una constante porque tú eres un ente biopsicosocial y eso es muy importante. Entonces, en las metas terapéuticas de los inhibidores del LP4, de los medicamentos para la diabetes, bueno, tenemos la hemoglobina glicosilada, que es el valor madre, ¿no? Para ver cómo está la glicemia en los últimos 3 meses. Y bueno, que esté menor a 7% es lo ideal, pero si está por debajo de 8, 7.5, 7.2, bueno, eso es bueno para cualquiera. Y estar pendiente con las hipoglicemias y todo esto del uso de los hipoglicemiantes, por lo menos en la fase aguda de tratamiento o inicio de tratamiento. Eso es muy importante porque normalmente ellos hacen hipoglicemia. A veces el paciente tiende a tener un poco de miedo con esto de la diabetes y dejan de consumir todos los alimentos posibles y le dan hipoglicemia porque están iniciando tratamiento. Entonces a veces también es importante establecer metas terapéuticas no tan agresivas. Si un paciente tiene la glicemia en 200 y se le baja a 150, eso es totalmente viable para él y sería un objetivo terapéutico. Normalmente yo le planteo a los pacientes que vayamos bajando los valores gradualmente y que no se establezcan metas tan agresivas para que ellos no tengan miedo. Porque también se frustran porque tú terminas haciendo intervenciones muy agresivas, porque eso no va a cambiar tan rápido. Y con el tema de la indicación, hay que tener vacunas antigripales que deberían ser colocadas una vez al año para reducir factores de riesgo y todo lo que es el tema de las inmunizaciones, porque esto ayudaría a evitar patógenos oportunistas que compliquen la diabetes en el caso del señor. Por lo menos aquí en Venezuela, como cultura general, para los que no saben, la vacuna de la influenza no existe, o sea, tiene años que no llega. Y normalmente no se la coloca ni a los niños.
Entonces, aquí la gente tiene que lidiar con esto de la gripe. Pero en los países que se puedan vacunar, es recomendado vacunar a los pacientes y llevar un control de la inmunización del adulto, porque obviamente va a ayudar. Y bueno, los pacientes que tengan criterio para uso de vacuna antineumococo, ideal, porque eso ayuda a reducir factores de riesgo. Y recuerden que lo que estamos buscando con el uso con la gestión integral de la farmacoterapia es resolver problemas relacionados con los medicamentos y también prevenir problemas relacionados con los medicamentos. Y todo esto es parte de lo que estamos buscando. Entonces, bueno, el paciente requiere actualizar todas las vacunas porque es importante para él. Y también tenemos otro PRM indicación que puede ser inicio de antiagregante plaquetario, como ácido acetilsalicílico. Por lo menos yo aquí coloqué 81 miligramos porque es la dosis que se usa aquí en Venezuela. Aquí no hay dosis más alta. Antes había, pero en este momento no hay. Y en el Zoom que hicimos el primer día hablamos mucho sobre esto, de que hay que adaptarse a las realidades de cada país, porque no todos los países tienen las mismas herramientas. Quizás, por ejemplo, si colocamos inhibidores del EP4 con metformina, que es el conocido, o sea, todo lo que es Janumec, Albumec, que es Merchandón, Novartis y todas estas cosas, aquí en Venezuela no hay. Esas marcas se fueron porque las transnacionales ya no existen, entonces hay que utilizar otras estrategias. Y bueno, así nos ha tocado ir buscando lo que podemos porque no tenemos todas las herramientas farmacoterapéuticas, todo el arsenal terapéutico no está en Venezuela. Y bueno, también nos ha ayudado a simplificar, por lo menos Manuel Machuca me dijo una vez, bueno, por lo menos se están desmedicalizando porque no tienen tantos fármacos, pero a veces los necesitamos. Entonces estamos en ese equilibrio que buscamos opciones para reducir los riesgos. Pero lo importante es buscar las opciones y hacer el acompañamiento. Por lo menos en algunos casos, para lo que tendríamos que ver nosotros como barreras aquí en Venezuela, con el tema de la adherencia, es que a veces el paciente no tiene dinero para comprar el fármaco y lo cambia por otro. Entonces, bueno, si sea antihipertensivo, sea calcio antagonista, ARA2, bueno, lo cambia mensualmente y ver qué es lo que va. Y ahí van viendo cómo va saliendo la cosa. ¿En qué se ha desencadenado esto en Venezuela? Bueno, que por lo menos actualmente en la región donde yo vivo deben haber 6, 7 CV diarios en el hospital que hay aquí a nivel local. Y eso es a diario. SV, SB, derrames subaracnoideos y muchas complicaciones producidas por la enfermedad cardiovascular. Cetoacidosis diabética, por lo menos hace 3, 4 días fallecieron 2 niños con cetoacidosis diabética. De 14 y 16 años, y bueno, también tenemos patologías agudas como el dengue, por ejemplo, que está ahorita activo, más activo que la COVID aquí en la región donde vivo, y han fallecido personas con dengue hemorrágico, ¿no? Que es una patología muy tropical producida por un mosquito que es el mosquito de la Aedes aegypti, ¿no? Es muy, muy común aquí en la zona donde yo vivo, que es una zona caliente, y hay muchísimos vectores. Por lo menos el zancudo de Aedes aegypti es muy prevalente. Entonces, bueno, a veces uno tiene que adaptarse a lo que hay porque no tenemos todas las herramientas posibles y todo el arsenal terapéutico. Pero hay que evaluar la evidencia. Obviamente no es que nos vamos a poner a prescribir, no prescribir, bueno, yo digo prescribir porque ya a veces con estas relaciones con estos médicos que casi que, bueno, estamos tan unidos que ya ni la mezcla es tan genial que ya me emociona tanto que a veces digo prescribir porque de verdad a veces sucede. Yo les escribo por WhatsApp porque en nuestro sistema de comunicación se hace la interconsulta. Mire, doctor, tengo esto, este paciente así, así, así. Hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, hazlo. Y entonces ellos dicen, hazlo que yo lo apoyo. Y después el paciente vuelve a la consulta de ellos y todos felices. Somos hermanos todos, espectacular, me encanta, ¿no? Pero eso también es parte de las cosas que hay que ir lentamente, tampoco crean que es algo automático. Yo tuve que sufrir, llorar. Yo recuerdo como un año que yo estuve atrás de los médicos y yo hasta lloraba porque no me escuchaban, pues cómo es posible que no me escuchen si yo quiero ayudar a las personas. Pero bueno, eso hay que ir ganándoselo lentamente. Por lo menos en este punto de mi vida, de verdad, yo estas actividades las hago porque estoy muy motivado. Ya, o sea, yo nunca pensé que iba a llegar al nivel donde estoy hoy. Todavía me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para aprender, pero es genial porque ya tengo esa naturalidad que pensé que iba a ser imposible alcanzar.
Y bueno, con el tema de la telesalud, de verdad que ha sido genial. He atendido pacientes a nivel nacional y eso ha sido wow. Entonces, me encanta. Con respecto a lo que serían las alternativas terapéuticas, bueno, yo les coloqué todas las posibles para las que eran más o menos útiles para mí. Y también tenemos las medidas no farmacológicas, que es algo que siempre hay que reforzar en el plan de cuidado. Porque el plan de cuidado necesita tener medidas no farmacológicas, porque no todo es farmacológico. Recuérdense que tenemos que ver al paciente con sus necesidades. Y entonces hay que ver que hay gente que no quiere consumir tanto fármaco. Entonces tenemos que ofrecerle el reforzamiento no farmacológico. Entonces habría que diseñarle un buen plan de ejercicio, un buen plan nutricional, estrategias laborales que para mí fueron una opción en ese momento, ofrecerle cómo mejorar su plantilla de trabajadores para que no tuviera tantas horas trabajando y pudiese cumplir con sus dietas, y estrategias para resolver lo del placer sexual. Por lo menos a medida que uno va evolucionando, como que se da cuenta que tiene que ser más perfeccionista. Y con el tema del plan de ejercicio, que es algo muy importante, yo conseguí aliados, por lo menos aquí a nivel local, que son geniales con el tema de poblaciones especiales. Entonces, derivar personas con entrenadores certificados es lo máximo, porque vas a evitar los riesgos, ¿no? Porque no es decirle a la persona hacer ejercicio, pero ¿cómo hace ejercicio? ¿Cuál es su nivel de seguridad? O sea, ¿cuál es su tolerancia? ¿Cómo puedo hacer ejercicio? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago esto? Entonces, especialmente las personas que son sedentarias y que tienen muchos años sin hacer ejercicio, iniciar ejercicio es una cuestión de motivación. Entonces yo tengo 2 amigos que son certificados como entrenadores y de verdad que es genial porque existe una interacción también con ellos y ayudan mucho a las personas. Claro, cuando tú tienes esto ya establecido es súper interesante y estos son los planes que deberían existir a nivel de país, ¿no? Que existan todo este tipo de pool de personas que generen la transdisciplinariedad para poder reforzar las conductas del paciente y también reforzar todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente. Y dentro de las referencias, es decir, la derivación, triaje, como lo quieran llamar, hay que hacer todo el abordaje inicial cuando el paciente está descuidado, ¿no? Porque en muchos países no están tan descuidados, pero por lo menos en países de Latinoamérica sí se descuidan bastante. A veces ni siquiera por el tema económico, sino por no saber. Y el paciente para mí en ese momento había que referirlo con cardiología para que lo evaluara porque no se sabía realmente qué había ahí. O sea, desde el punto de vista diagnóstico hay que tener un buen diagnóstico para hacer buena sugerencia. Evaluación por endocrinología. Obviamente con estos médicos había que derivar con un informe médico para llevar de una vez la intervención ahí como que clara de lo que posiblemente uno podía aportar. Una evaluación por urología, primero por la edad y segundo por el tema de la disfunción, que lo va a ayudar también a todo lo que es el despistaje de cualquier problema de próstata. La evaluación por nefrología, bueno, que paciente de 10 años con glicemias altas va a tener el riñón chocado, o sea, va a tener alguna afección renal porque eso es muy característico y a veces ni siquiera a nivel de los valores de creatinina y todo esto, sino que a nivel de imagenología hay evoluciones imagenológicas increíbles. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que la parte de nefrología también hay que verla como útil, porque ayuda también a reforzar ciertas cosas que a veces no se ven con los parámetros clínicos. Y otra de las responsabilidades que también hay que tener en el plan de cuidados, además de derivar a los médicos, crear las logísticas, que por lo menos para nosotros ha sido muy útil, porque nosotros normalmente creamos la logística a los pacientes de dónde hay que derivarlos, a qué horas tienes que ir, con quién tienes que ir y todo esto. Y hemos creado como un sistema interno de interconsultas adaptados a la realidad de nosotros como venezolanos, que básicamente aquí los niveles de atención primaria están bastante desasistidos, entonces nosotros hemos tenido que crear nuestros espacios de interconsulta digital. Y otra de las responsabilidades también que tiene la persona que gestiona el plan de cuidado es crear solicitud de exámenes, porque recuerden que la solicitud de los exámenes son muy importantes para el monitoreo de todo lo que tiene que ver con lo que serían los parámetros farmacocinéticos, si necesita ajustes de dosis, si necesita inicio de tratamiento, si necesita algún tipo
de todo esto que se necesita para monitorizar al paciente: la hemoglobina glicosilada, PSA total, PSA libre, insulina basal. Perfil 20, bueno, que son para mí útiles al momento de evaluar al paciente. También el paciente ya va avanzado con el tema de lo que sería la evaluación médica. Y quizás esto para algunos países no sea tan fácil o tan práctico porque no todos los países funcionamos igual. Yo tengo una amiga que está en Estados Unidos y ella me dice: tú tienes unas ventajas que son increíbles porque tú eres demasiado creativo y a ti te encanta hacer cosas todos los días. Y si tú tuvieras un país como Estados Unidos no puedes hacer nada de esto porque tú no lo vas a poder implementar porque las leyes no te lo permiten. En Venezuela de verdad no es que las leyes no funcionen, es que la gente ha dejado todo abandonado porque de verdad estamos bastante desasistidos y nos toca asumir responsabilidades, y para las personas que quieren hacer más tenemos las oportunidades ilimitadas y los médicos están desesperados por recibir ayuda porque de verdad estamos muy desasistidos. ¿Se pega? Sí. ¿Aló? ¿Estamos por ahí? ¿Se escucha? Pero puede ser que no se escuche ya, pero no se escucha aquí. ¿Se escucha? Díganme por ahí si se escucha, escriban por el chat. Ah, ok. Ajá. Bueno, lo cierto es, voy a dejar el chat abierto aquí. Lo cierto es que es importante entender que podemos hacer uso de herramientas, ¿no? Por lo menos la realidad de aquí es esa. Y nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a obtener respuestas de cómo ayudar al paciente. En algunos países llegará el paciente con todos los exámenes listos. No. Llegarán los pacientes con... No, estos son mis asesores que están pendientes. Nos llegarán los pacientes con todos los exámenes listos, los screening listos, no hay que armarles logística, te quitas todas esas posibles debilidades que para mí son fortalezas. Y bueno, si el paciente llega con los screenings listos y todo listo, obviamente nos enfocamos en la farmacoterapia y ya. Pero en este momento, por lo menos para mí, es muy útil generar la logística porque me ayuda a crear conductas y patrones de abordaje. Por lo menos desde el punto de vista médico, cuando el paciente va derivado por parte mía, eso me ayuda mucho para reforzar la forma del médico de ver al paciente, porque yo les envío una visión mía de lo que estoy observando en el paciente y no es tan técnica, porque yo siempre les digo a ellos: yo no tengo la capacidad de aprenderme todas las palabras que ustedes se saben, y ellos lo toleran, porque se dan cuenta de que, bueno, lo que yo abordo es la parte farmacoterapéutica, y normalmente el paciente hay que tratar de buscarle las respuestas y de ayudarlo en todos los ambientes. Entonces ayuda muchísimo cuando tú envías una interconsulta al médico y le dices: mire, pues, doctor, hay esto y esto, y el médico de verdad que lo agradece y el paciente también. Y bueno, yo creo que el 100% de los médicos de aquí donde yo estoy, creo que el 95% no lo ve como una amenaza, sino como un aporte. Y bueno, ellos también consiguen pacientes a través de mí, así que nada, es un servicio muy horizontal. Y bueno, esto es lo que yo vi desde el punto de vista del plan de cuidado. Hay un formato que yo tengo aquí, para los que lo quieran usar, se lo puedo enviar. Este formato no es un formato que yo diseñé, es un formato que está ya establecido en el libro este. Esto es parte de un formato que emana del software que ellos tienen y es muy simplificado, ¿no? Por lo menos ahorita vamos a ver lo que es el formato de la doctora Ana Fon. Aquí lo tenemos, vamos a verlo por aquí, ¿dónde está? Parece que tengo cosas abiertas aquí de los niños, que los niños ven comiquitas ahí. Bueno, aquí está el plan de la doctora. Ella coloca su título de la farmacia, coloca todo lo que es su identidad como farmacéutica, los datos, correo, muy importante porque ahí está todo con que se puede contactar al paciente. Tiene un control aquí de referencia, la fecha, y ella coloca, no sé si esto emana de un software o cómo es, pero bueno, aquí dice así: Medicine Optimizar. Ah, este es el software de Marta Milena, creo que hizo Marta Milena, no recuerdo. Y bueno, aquí aparece todos los datos, el plan,
los medicamentos, ella colocó aquí glibenclamida 5, amlodipina 5, hidroclorotiazida 25, el sildenafilo, simvastatina, ibuprofeno y las metas terapéuticas. Bueno, aquí dice, se valora hablar con el médico sobre la medicación actual, dada su situación actual respecto a sus niveles de tensión arterial y diabetes. De ahora en adelante vamos a ir siguiendo unas pautas de hábitos de vida. Ahí ella está tratando de integrar la parte psicosocial como para tratar de encaminar la percepción de lo que el paciente habla, como para darle vida a esas palabras y no ser tan frío, ¿no? Que por eso es que el formato que yo tengo es como más frío, porque es más de Estados Unidos y ellos son muy fríos. Respecto a la diabetes, es importante tomar la medicación que le mantendrá controlado, pero solo si acompañamos de unos hábitos alimenticios y de actividad física. No es necesario que esta sea muy intensa. O sea, si nos ponemos a evaluar, ya ella le está diciendo al paciente, no es que vas a dejar tu vida, ¿no? No es que te vas a meter a atleta de alto rendimiento, pero sí tienes que establecer una pauta. Puedes ir andando al trabajo, subir las escaleras a pie. En cuanto a la alimentación, puedes empezar a hacer unos pequeños cambios. Por lo menos aquí puedes ir andando al trabajo, subir las escaleras a pie, eso es ya una propuesta. En cuanto a la alimentación, podemos empezar a hacer unos pequeños cambios. O sea, tampoco lo estás forzando a que le vas a cambiar todo, porque eso los asusta. Evitar el consumo de pasta, arroz, harinas que sean refinadas. Si se hace consumo, intentaremos que sean integrales. Bueno, que por lo menos aquí en Venezuela, ahorita integral está difícil. Siempre acompañadas de fibra, verduras, ensaladas y proteínas, carne blanca, pescado, legumbres. Es importante hacer las 5 comidas diarias, buscando un horario que tenga en cuenta sus horarios de trabajo y descanso. Porque, bueno, pues recuerden que el Señor decía que no podía hacer buenas dietas. ¿Qué pasó? A ver, uno de los integrantes que tiene el audio activado. ¿Cuál? Amy Sinclair. Ah, ya. Ya va a quedar decirte vale un audio. Ok, entonces aquí aparece que es importante hacer las 5 comidas por el tema del trabajo, que para él todo eso es una complicación. En cuanto a la atención, también las medidas anteriores le van a ayudar. Es muy importante tener tanto la atención como la diabetes controlada, ya que las dos juegan un papel importante en los accidentes cardiovasculares. Sería importante hacer el seguimiento de la farmacia. Tenemos ahí en la farmacia, le van a tomar la presión arterial y el azúcar, para ver cómo va evolucionando. Recuerden que tenemos que utilizar esos términos así, todo básico, no es que le vamos a colocar la glicemia, no sé qué cosa, porque el paciente no va a entender. Entonces hay que ser muy básico. Y también podemos hacer el seguimiento nutricional con nuestro especialista. Tienen un especialista para irnos adaptando a sus necesidades y sus gustos. Excelente. Con estas pautas también bajaremos de peso indirectamente y le ayudará en sus erecciones. Así no tendrá que tomar tanto sildenafilo, que tampoco ayuda a su corazón. Es muy importante tener esos factores en cuenta, ya que en conjunto crean mayores riesgos cardiovasculares y mayor probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular como el que sufrió anteriormente, y así evitaremos la hospitalización. Con un buen seguimiento y complicidad, probablemente consigamos mejorar su calidad de vida. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Por lo menos ella aquí creo que propuso ajustar, no sé si esto fue confusión, pero creo que no, ajustar la hidroclorotiazida a 25 miligramos, creo que estaba en 12.5, no sé si fue que, o sea, si lo colocó, ella hizo esa propuesta y mantener los otros tratamientos. Entonces aquí se va dirigido el abordaje hacia lo que es la medida higiénico-dietética, lo que sería el ejercicio y los cambios de hábitos alimenticios, tratando de adaptarse a la realidad del paciente. Ahora, cuando nosotros leemos este plan, número 1, ella está tomando en cuenta la experiencia subjetiva con la medicación sin que el paciente se dé cuenta, porque no es que uno, o sea, él no se va a dar cuenta que uno se da cuenta. Y dentro del juego de palabras que están redactadas aquí, está intrínseco todo lo que el paciente está sintiendo y lo que el paciente está pensando. Y eso es muy útil, porque ayuda a que él entienda que esto está hecho solamente para él. Y no está siendo agresiva, le está dando la oportunidad de que asuma ciertas responsabilidades y le está tratando de dar un abordaje más hacia
lo que sería adaptarse a las necesidades de él. Ahora, en el Zoom anterior, Amaya, que no está conectada hoy, creo, ella hizo una propuesta, hizo un comentario que me encantó, que fue que estaba dirigido hacia trabajar los miedos del Señor, porque los miedos de Él son lo que primeramente lo van a conducir a tomar decisiones erradas. Y ella decía, no es que voy a aplicar más miedo, es que voy a trabajar sus miedos para convertirlos en motivación. Y eso es parte de lo que se está tratando de trabajar en este plan de cuidado. Es decir, yo no le estoy diciendo a él que va a dejar de trabajar, pero sí le estoy ofreciendo opciones de alimentación que estén incluidas dentro de su horario de trabajo. ¿Por qué? Porque son estrategias de negociación que estamos aplicando aquí. Y adicional a esto, también estamos utilizando el miedo que él tiene de la hospitalización para motivarlo a que él tenga que mantenerse controlado, porque eso lo va a ayudar a evitar la hospitalización. Y de hecho, dentro de los planes de cuidado, cuando se establecen las propuestas, bien sea escritas o verbales, porque esto todo va acompañado de un conjunto de cosas verbales que son las más difíciles de afianzar con el paciente, porque cuando tú estás con él, si realmente tú no te identificas con lo que estás escribiendo, lo más probable es que hagas algún tipo de, acometas algún tipo de error al momento de comunicarte con él empáticamente. Entonces, este plan de cuidado escrito tienes que ir acompañado de la forma de transmitir esa información y de que esa forma de transmitir la información sea muy natural. Entonces, todo lo que se escribe aquí es como una norma. Y cuando se ofrece este plan de cuidados o cualquier plan de cuidados al paciente, el paciente, esta es una propuesta que posiblemente él vaya a rechazar o aceptar, o quizás va a rechazar algunas cosas y va a aceptar otras. Pero hay que tener claro que nosotros tenemos que afianzar sus preferencias y convertir lo malo en lo bueno y no olvidar eso nunca al momento de entregar el plan de cuidados, porque eso es un contrato. Entonces, cuando el paciente lea esto, o uno se lo lee en voz alta, porque eso a mí me encanta, ¿no? Cuando se lo lee en voz alta. O sea, cuando lo leemos entre los dos, vamos a leerlo entre los dos, así como dos niñitos, ¿no? Como les comenté en una charla que hicimos el otro día, no recuerdo. Hay que sorprenderse con los pacientes como que si fueras un niño. Y que hay que enseñarles a ellos como si fueran unos niños, porque ellos prácticamente están en blanco y muchas cosas que ellos aprendieron las aprenden improvisadamente, entonces son como niños huérfanos, o sea, necesitan un apoyo. Entonces normalmente ellos necesitas leerles esto, entonces cuando se lo lee, le dices lea detenidamente, haces pausas y le dices vaya tomando nota o vamos a ir tomando nota para ver de esto qué está usted interesado en usted trabajar. ¿Realmente quiere hacer una dieta? ¿Usted está interesado en hacer ejercicio? ¿Alguna vez ha hecho ejercicio? ¿Lo quisiera hacer otra vez? ¿Está interesado en trabajar menos o cómo usted plantearía para poder comer las 5 veces al día? O sea, aquí le estás planteando la ruta de trabajo y por eso se llama plan, porque es un plan estratégico. O sea, sálganse un poco de lo que es la parte del farmacéutico y la salud y métanse en el mundo gerencial. Todo tiene un diagnóstico, todo tiene una planificación, todo tiene un monitoreo y todo tiene una dirección. Entonces, para poder establecer el plan, tienes que hacer un diagnóstico que lo hace con la evaluación inicial. Y para poder establecer las propuestas, tienes que hacer un plan de cuidado que es la planificación estratégica. Y esto todo está enmarcado en esto. Los indicadores de salud son los indicadores de gestión. Entonces, de esta forma, tú puedes establecer las metas terapéuticas y hacer buenos planteamientos. Entonces, hay que leer el plan con ellos. Ahora, por lo menos hace como 5 años, 6 años, haciendo un comentario, un paréntesis, yo escribía el plan. O sea, yo hacía todo el texto y eso. Pero después cambié un poco, ¿no?
No lo escribo tanto como en este tipo de planes, eso es a gusto del consumidor, ¿no? Pero por lo menos es mi percepción, o sea, yo lo veo de esta forma. Me encanta hacerlo como está aquí en el Excel, porque me ayuda como que a simplificarlo un poco y quizás no hacerlo tan, o sea, no me da tanto trabajo. Ese sería como que la causa, la justificación. No me da tanto trabajo porque cuando tienes muchas actividades y diseñas un plan de cuidado tan elaborado, donde tienes que también tener capacidades de reacción bastante elevadas, eh, no lo haces, si no lo haces de la forma más rápida que puedas, entonces eso también llega un momento que como que te limita y te genera barreras, porque bueno, recuerden una cosa muy importante, nosotros a veces nos frustramos, o sea, los que queremos ver pacientes nos deprimimos y no queremos hacer nada porque nadie nos quiere, y nosotros también tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, yo en algún punto tuve ese rechazo muy grande con este servicio, de verdad, estaba casi que al borde y lo dejé de hacer por un tiempo. Y después cuando volví traté de simplificarme un poco porque me ayudó a, a también dar respuestas más rápidas a los pacientes y para mí fue muy eficiente. Pero claro, cada quien lo puede hacer como quiera. De todas formas, cuando, por lo menos desde el punto de vista de mi ejercicio actual, como yo establezco mucha información escrita por el tema de WhatsApp, que es una de las plataformas que estoy utilizando para comunicarme con los pacientes, entonces les escribo bastante. Entonces, bueno, ahí quedan bastante información o palabras intrínsecas de motivación, utilizo mucho la empatía, la comunicación efectiva, estrategias de negociación, estrategias de educación, utilizo videos, utilizo imágenes, utilizo notas de voz motivadoras, o sea, hay muchas estrategias que yo aplico por el WhatsApp que terminan incluyendo todo este tipo de cosas, pero me parece muy interesante cuando alguien que está haciendo un plan de cuidado lo escribe de esta manera, porque está claro y conciso de que tiene que tomar en cuenta todos los aspectos del paciente, porque mire, aquí están tomando en cuenta todo el tema de la farmacoterapia, están tomando en cuenta de que posiblemente necesita simvastatina, ya ella está tomando en cuenta que necesita tratamientos adicionales, o sea, ella hizo una verificación de los problemas relacionados con los medicamentos y lo está solucionando para el paciente. Entonces, bueno, la idea es desarrollar este tipo de planes. Hay muchísimos formatos, por lo menos la primera vez que yo vi un plan de cuidados elaborado fue en el 2010, ¿no? Creo. O sea, que lo vi elaborado por un profesional, porque fue una época que estuve con Manuel Machuca y entonces él hacía los planes y él me los mostraba y yo los veía y yo decía, ah, ok. Entonces es bueno afianzar eso para, para poder entender los planes de cuidado y interactuar. Entonces, por lo menos cuando vas a establecer estos planes, es bueno que tengas a colegas que te lo ayuden a ver porque te ayudan a aprender bastante. O tener modelos de planes de otras personas para que tú los leas. Entonces, bueno, en líneas generales, el plan de cuidado va a establecer las metas terapéuticas, las intervenciones y toda la logística. Por lo menos aquí en toda esta propuesta, que es muy útil, te ayuda a generar las estrategias y las intervenciones para establecerlos en ese plan de cuidados, bien sea en el Excel o bien sea en el Word o como usted quiera, o en un software, pero tienes que tener claro que hay que unir la intervención del fármaco con las metas terapéuticas. Si consigue problemas relacionados con los medicamentos, la intervención del fármaco, las metas terapéuticas, las alternativas terapéuticas y las medidas no farmacológicas y las fechas de las próximas citas para las posteriores evaluaciones sucesivas. Ahora, dentro de todos estos axiomas que se hacen, hay que tomar en cuenta que la experiencia subjetiva siempre está ahí. La experiencia subjetiva nunca se olvida. Es fácil verlo así en Word, todo organizado, en el plan de cuidado, todo organizado, pero llegar a ese nivel de interiorización del servicio necesita práctica, necesita constancia, responsabilidad y disciplina. Y bueno, eso es algo que muchas veces no dura. Entonces a veces las personas se motivan por el tema farmacoterapéutico, pero se les olvida el tema psicosocial.
Y nosotros para el caso del señor GM tenemos que tener en cuenta que el primer abordaje que necesitamos es el tema psicosocial. Y eso está plasmado aquí en este plan de cuidado. Lo primero es abordar el tema psicosocial para él, sentarse con él y conversar de los hallazgos y decirle, mire, aquí está lo que yo conseguí y yo le propongo esto. ¿Usted está interesado? ¿Está de acuerdo? ¿Qué otra cosa quiere abordar aquí? Hay que utilizar estrategias de participación activa para que el paciente sepa que él es la persona que va a tomar las decisiones y que uno solamente está ahí para hacer las propuestas. Y además también tener claro que cuando venga otra vez, lo más probable es que quizás no cumpla alguna de las cosas que tú le propongas y bueno, tienen que reinventar o hacer una reingeniería de la intervención o seguir reforzando la motivación. En algunos estudios grandes se ha dicho, se ha demostrado, estudios cualitativos, ¿no? De que los pacientes cuando no los proveedores de gestión integral de la farmacoterapia no lo sigue evaluando, el paciente se desmotiva y abandona todo. Entonces esto significa que los pacientes requieren de apoyo continuo, por lo menos una vez que una de esas charlas que yo andaba por ahí, Yenane Camacho, que es una brasilera súper genial que estuvo en Minnesota una época, ella está ahorita en Minas Gerais, ellos hicieron un estudio en Fairview y ellos estaban tratando de darles de alta a los pacientes para aumentar el número de pacientes atendidos, porque ellos tienen pocos proveedores del GIF y o sea, tenían en esa época pocos proveedores, no sé, 20 farmacéuticos, 30. Y ellos estaban buscando la forma de disminuir el número de visitas. Y le empezaron a dar de alta a los pacientes que ya tenían 6 meses de ser abordados, o sea, tratar de prolongar las visitas. Y cuando volvieron a ver a los pacientes estaban descontrolados. Entonces se dieron cuenta que era una mala estrategia, porque ellos se desmotivaban. Y bueno, en líneas generales el paciente cambia muchas las opiniones. O sea, hay días que está muy bien, hay días que no. Y no es el paciente, es el ser humano, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, que siempre hay que estar ahí. Y eso es lo que lo hace difícil. Lo que hace difícil este servicio es la continuidad del proveedor. Que cuando tú te metes en esto no te puedes salir. Y eso es algo que para los farmacéuticos es muy difícil de comprender. Porque el médico de verdad, malo o bueno, el médico siempre está ahí. Él nunca deja de estar ahí. En cambio, el farmacéutico toma las decisiones que quiere y es como un matrimonio, o sea, es como un farmacéutico que es como una persona que se casa y quiere tener 5 matrimonios, o sea, no puedes andar todos los años de tu vida divorciándote. Entonces, el farmacéutico no tiene esa adherencia a la constancia, porque además que no es un servicio monetizado y normalmente la gente tiene que vivir de algo, entonces terminas frustrándote y diciendo, no lo hago más porque, bueno, yo no tengo cómo vivir de esto. Pero siempre en esta época de la historia tenemos que tener personas que lo hagan y que después en algún momento se convertirá en algo monetizado. Entonces tienen que haber personas innovadoras, ¿no? Porque si Linda Strand no hubiese empezado, nosotros no supiéramos nada hoy, o por lo menos Charles Hepper y todas estas personas. Entonces nosotros tenemos que también ser pioneros y ser innovadores. Entonces, en este tema de los planes de cuidado, hay que tener mucho tacto para entregarle ese plan de cuidados al paciente y, y darle al paciente la opción de que puede seguir reinventando el plan de cuidado. Claro, ya nosotros tenemos varias propuestas. Quizás si yo lo derivo con el médico con todas las alternativas terapéuticas posibles, el médico va a asumir una u otra. Bueno, la que asuma, hay que asumirla y empezar a hacer la evaluación. A veces hay pacientes que el médico no le cambia nada y uno sigue ahí. Y bueno, uno le sigue demostrando al paciente que las cosas no van bien y él llega un momento que toma la decisión. Claro, uno no va a afianzar la relación terapéutica de uno rompiendo la del médico, porque el médico puede cometer todos los errores, pero el médico no puede, o sea, uno no puede decirle al paciente, no, el médico lo hace mal, porque eso no está bien.
Tú tienes que darle las herramientas desde lo que a ti te toca. Y bueno, decirle al paciente, no tienes los valores bien, no tienes esto bien, te está yendo, hay que mejorar esto. Y si con la parte farmacoterapéutica no se puede, bueno, utilizar las herramientas higiénico-dietéticas. Pero en el caso de este señor, la estrategia era muy evidente, tratar de reforzarle el tema conductual con la cuestión de la experiencia subjetiva con la medicación, ofrecerle opciones, utilizar el tema de la mejoría de la glicemia para demostrarle a él que posiblemente mejorando la glicemia pudiese mejorar el tema sexual, que eso es muy importante resaltarlo con esta persona. Y eso es algo gradual, ¿no? Porque por lo menos para él, no, o sea, tú no le ibas a quitar el sildenafil de la noche a la mañana. Así tú se lo quitaras o se lo recomendaras, él se lo iba a seguir tomando escondido, porque para él era importante. Entonces no podías hacer eso, sino tratar de ir demostrándole gradualmente que podía mejorar las cifras y tratar de hacer todo eso. Ahora, ¿qué pasó con este señor? Bueno, este señor, creo que te lo comenté, fue a Maya nada más. Este señor a los 2 días, a los 3 días, este señor estuvo hospitalizado. Desde que yo hice la evaluación inicial. O sea, yo hice la evaluación inicial, a los 3 días él se hospitalizó. Porque tuvo un estado mixto, se le subió la glicemia a 400, estaba con una acidosis metabólica y fue compensado en el ambiente intrahospitalario. Él después de ahí, o sea, una vez que ya él salió de eso, yo lo seguí evaluando. Y bueno, la intervención fue colocarle, nosotros iniciamos ajuste de dosis de la amlodipina, pues yo creo que fue lo que más me llamó la atención y me pareció viable, y además de eso se inició tratamiento con la sitagliptina metformin 2 veces al día, 50-500, y también se empezó a monitorizar o sea, se empezaron a generar estrategias, ¿no? Por lo menos para él, yo como soy muy así, enfocado y cosas, entonces yo empecé a generarle propuestas de que tenía que ramificar el organigrama de la empresa. Yo le escribí, usted tiene que buscar a alguien que lo asesore para que usted busque supervisores, porque tenía muchas obras de carpintería, eran como 10, 15 obras, y en una ciudad grande como Valencia, que era donde vivía, ahí para cada, o sea, son zonas largas, media hora, 1 hora de trayecto. Entonces yo le sugerí que él tenía que delegar, porque a pesar de que él tuviera mucho dinero, él iba a fallecer, ¿no? Entonces como él estuvo hospitalizado, que esto también fue, que es algo así como que a veces triste, pero tiene que ocurrir, él por miedo, él trató de mejorar. Y a veces pasa de que, como me ha pasado a mí con pacientes, de que ellos llegan a mí cuando ya es muy tarde, pero uno trata de hacer lo mejor que puede, y por lo menos con este señor fue interesante porque él llegó, pero cuando llegó a mí ya las cosas cambiaron y no fue la misma visión que él tuvo de la hospitalización anterior, porque yo estuve pendiente de él para generar la estrategia. Entonces, bueno, le propuse estrategia. Él también tuvo así como una especie de relación muy fuerte con la esposa, porque la esposa lo cuidó esos días y eso como que lo ayudó también a entender que no tenía que ser tan, tenía que estar buscando otras cuestiones afuera, ¿no? Que claro, eso a mí no me importa porque yo no lo puedo juzgar por eso. Pero él eso lo fue afianzando y también tuvo como esa visión de que tenía que evaluarse con todos los médicos porque tenía miedo, ¿no? Entonces, bueno, yo utilicé ese miedo como una estrategia de motivación y también para simplificarle algunas cuestiones con las metas terapéuticas para que no se complicara más. Bueno, se le hicieron también exámenes, todo esto que te lo puedo enviar más tarde, se lo puedo enviar por WhatsApp. Y él se hizo un montón de exámenes. Yo después me vine de allá de donde estaba viviendo, en Valencia, hace como 5 años, y él me escribe. Por lo menos ahorita con el tema de la telesalud, yo le escribí a todos los pacientes que había atendido desde el 2010, porque bueno, yo los tengo todos organizaditos ahí, y me encontré cosas geniales, ¿no? Demasiado genial. Uno no sabe la realidad de las personas hasta que las ve tan cerca. Y cuando tú ves los cambios en las personas con el tema de las patologías, te das cuenta de que tú tienes que seguir ahí, porque si no sigues ahí, o sea, si tú ayudas nada más 5 personas en 10 años, eso es genial, porque ayuda a minimizar el sufrimiento de las personas. Y bueno, para los países, si esta actividad fuera universal,
ahorras gastos sanitarios y reduces todas las complicaciones producidas por la cronicidad. Entonces es importante comprender esto, tener claro de que a veces el paciente va a tener daños colaterales característicos de la cronicidad, pero que nosotros no lo vamos a abandonar porque el paciente no adhiera la estrategia, ni siquiera la farmacoterapia, la estrategia, para que, porque quizás, o sea, nosotros no llegamos a ellos como tenemos que llegar. Hay que preguntarse siempre eso de que si no cumples con las metas terapéuticas, ¿por qué no cumples? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué es lo que no termina de concretarse con ese paciente? ¿Qué es lo que él siente? Porque la evaluación inicial normalmente es muy importante y muy interesante, pero la verdadera prueba de fuego está en las evaluaciones sucesivas, no solamente para el acompañamiento, sino también para demostrar si tú realmente eres biopsicosocial y eres una persona con principios reales de respeto hacia el paciente y hacia la autonomía del paciente. Entonces, cuando llega el paciente en posteriores evaluaciones y quizás no suceden las cosas que tú pensaste, eso te va a molestar porque es algo natural para nosotros y quizás te frustra también. Y en algún punto, si tú no realmente no crees en lo que estás haciendo, puedes hacer lo que hace cualquiera, puedes juzgar. Y a veces se juzga, ¿no? A veces se juzga porque es un estado natural de nosotros, pero nosotros tenemos que reflexionar siempre de lo que pasa con nuestra forma de actuar. Por lo menos hay un libro que tiene Yenane que me encanta, que ella dice que hay que hacer reflexión, autorreflexiones cuando sale el paciente. Entonces, preguntarse, ¿qué le dije yo a mi paciente? Anotar 5 cosas buenas y 5 cosas malas de mi paciente. Realmente yo puse la farmacoterapia por encima de la percepción del paciente. Realmente yo antepuse las necesidades del paciente a mis necesidades. Realmente yo eh, me, me puse la mano en el corazón y entendí al paciente. O sea, realmente yo estoy ahí para mi paciente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y eso, si no se hace, en algún punto va a explotar y el paciente se va a desaparecer, porque ellos toman decisiones. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que yo les traía por aquí. Eso es lo que... Estoy con mi tosecita aquí que me tiene loco. Eso es lo que yo quería compartirles. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario, algo que ustedes crean que los puede, dudas, que tengan algo que hacer, entonces sería importante que lo comentaran por aquí. Y aquí tenemos una propuesta de plan que ya ustedes vieron, que es el de la doctora Nafón, que se tuvo que retirar porque ella tiene trabajo en este momento. ¿Alguien quiere decir algo? Estoy esperando por aquí. Bueno, de todas formas esto va a quedar grabado para el resto de los participantes que no pudieron el día de hoy.
que yo sé que estaban muy interesados en esto. Entonces, ya por lo menos con esta actividad finalizaríamos el curso de gestión integral de la farmacoterapia, que bueno, he visto que bueno, hemos tenido bastante receptividad en comparación a otros días, ¿no? A otras actividades de los últimos años, creo yo. Entonces, bueno, si no hay nada que comentar, todo bien, muy buena información. ¿Qué más quieren comentar por aquí? Por lo menos desde el punto de vista farmacoterapéutico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicosocial. Bueno, la doctora Ana Fon, que ella estaba muy interesada, participó y gracias a Dios, y se hizo el trabajo y ella hizo su plan de cuidados y todo, y bueno, también sería ideal que los que escuchen el video y las otras personas que estén conectadas hagan una propuesta de este tipo, porque eso también va a ser útil para ustedes. Y les voy a recomendar, o les voy a dejar abierta la puerta para que cuando ya se haya avanzado un poco en esto, los que quieran ver pacientes, los que quieran hacer actividades con pacientes, pueden hacerlo porque tenemos cómo hacerlo. Yo les puedo aportar el coaching y puedo hacer que ustedes sigan afianzando esta práctica en lo que es la gestión integral de la farmacoterapia. Entonces, bueno, los que están conectados, si pueden activar sus micrófonos, sus cámaras, ¿no? Para verlos ahí, hacerles un videito aquí para despedirnos de esta actividad, que bueno, después se multiplicará con todo esto de la gestión integral de la farmacoterapia. Tenemos entes multiplicadores para ayudar a los pacientes y bueno, yo creo que vamos a llegar lejos en algún día de la vida, posiblemente dentro de unos 100 años por los caminos que vamos, pero bueno, tenemos que seguir innovando el tema de lo que es la gestión integral de la farmacoterapia. Para los que quieran difundir estas actividades, la vamos a difundir. Tenemos otra actividad el 13 de marzo de farmacia clínica en el área cardiovascular, que los va a ayudar también a los que estén interesados. Hay bastante interés por esos temas de farmacia clínica, porque la farmacia hospitalaria la gente la ama, ¿no? Y bueno, los que estén activos, muchas gracias por participar, por confiar, por creer. Yo creo que, no sé, les enviaremos una encuesta a ver si les gustó y cambiaremos lo malo y mejoraremos lo bueno. Pero estas actividades de verdad que en el futuro van a ser constantes, porque el farmacéutico o se reinventa o puede fallecer en el intento, ¿no? Y nosotros aquí necesitamos hacer mucho más, porque los fármacos solo están limitando a la sociedad a consumir fármacos. Y bueno, aquí está levantando la mano Disbeck. Disbeck está levantando la mano porque quiere hablar o porque quiere saludar. Sí, quiero dejar una pregunta abierta, no tanto para que me la contestes, sino quizás un llamado a la reflexión o a pensar de qué manera. Acabas de comentar que, bueno, para que los farmacéuticos logremos afianzar este tipo de prácticas, pueden pasar 100 años, ¿no? Y la cabeza me hizo como así, porque yo no creo que llegue a más de 100 años y me gustaría ver eso cristalizado un poquito antes. Entonces, abriendo un poquito el compás de pensamiento y saliéndonos
quizás de la caja de la actuación dentro de la farmacia, dentro de la oficina de farmacia o dentro de la oficina de farmacia dentro de un hospital, quisiera llamar como a la reflexión de qué manera nosotros pudiéramos actuar a nivel comunitario y a nivel de hospitales para demostrar efectivamente que esta práctica sí trae muchos beneficios, tanto económicos como emocionales para los pacientes, de adherencia, efectividad de los tratamientos y ahorro de muchísimas cosas que en este momento no las tenemos. Se me ocurre, por ejemplo, algún tipo de actuación a nivel gubernamental, pero también a nivel de seguros de salud. Sería interesante ver ese tipo de actuaciones, porque quizás hay gobiernos que no están interesados, a lo mejor un servicio de seguro de salud, sí está interesado en minimizar sus gastos en medicamentos. Sería interesante, ¿no? No estoy diciendo que esto sea una respuesta o que sea la manera. Lo que quiero es dejar como abierta la posibilidad y que esos 100 años se nos conviertan quizás en unos 20 años, a lo mejor. Bueno, esperaremos que seguiremos intentándolo, ¿no? Por lo menos habría que seguir buscando las opciones para esto, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya, por lo menos hay respuestas que se pueden lograr cambiar algunas cosas, ¿no? Por lo menos Manuel Machuca en el 2010, él me hizo a mí un comentario y me decía, en 3 años tú vas a aprender lo que yo aprendí en 20. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Porque la globalización existe y ya la información está mucho más rápida que antes. Y es verdad. Entonces ya no tenemos que viajar a España, por ejemplo, para aprender. Y eso antes era lo que había que hacer. Claro, evidentemente en algún punto necesitarás apoyo presencial, pero puedes por lo menos minimizar la presencialidad que se demandaba antes, ¿no? No sé qué va a pasar con este nuevo orden mundial, porque ya las cosas han cambiado bastante, por lo menos a nivel nacional. Las facultades de farmacia, no sé, ni siquiera están funcionando. Hace 2 días hablé con una persona del centro de estudiantes de la ULA y está muy preocupada porque no tiene ni siquiera la mínima idea de cómo van a arrancar las clases, porque hay muchos profesores que no quieren dar ni clases porque no les pagan bien. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la formación estamos graves. Y quizás, bueno, uno con las actividades que hace de formación continua puede lograr mucho. Por lo menos nosotros que ya nos graduamos pudiésemos hacer mucho con la formación continua, que son este tipo de actividades. Pero las personas que no se han graduado van a tener muchas complicaciones en el futuro. Y bueno, Venezuela, además del tema pandemia, tenemos otros elementos importantes que nos limitan, que ya todos los conocemos. Y bueno, ya con el tema de las propuestas para implementar este tipo de servicios, yo lo he escrito por mucho tiempo, ¿no? Y lo he aprendido también de muchos de los que me han enseñado, que tiene que haber modificaciones en las leyes, implementación en las nuevas implementaciones en las currículas universitarias y recursos humanos. Y eso es básico. De hecho, en el 2016 yo estuve en una conferencia en Puerto Vallarta, que estuvieron mucha gente importante de Hispanoamérica, y yo lo clasifiqué de esa forma, ¿no? Tenemos que crear leyes, tenemos que crear nuevas currículas y tenemos que crear el recurso humano. ¿Para qué? Para después generar las propuestas a las empresas pagadoras, que eso es lo que hicieron en Estados Unidos, por lo menos Lindström. Y ellos ofrecieron, después de tener los resultados que tienen, después de casi 20 años de ver pacientes, ofrecieron los resultados para implementar el servicio en clínicas. Y bueno, por lo menos en Fairview Health Service, que es la referencia más grande del planeta, ellos ven pacientes porque tuvieron la oportunidad de abordar estas necesidades con las propuestas que hicieron en la Universidad de Minnesota cuando estaba Lindström dando clases, porque ella ya está jubilada, y a partir de ahí implementaron el servicio y bueno, demostraron todo lo que tenían que demostrar, la reducción de gastos y toda la cosa. Y como bueno, ya las aseguradoras lo que quieren es reducir gastos y la atención primaria es útil, ellos lo implementaron y bueno, funciona.
cuando yo estuve allá lo vi y es algo genial. Y ella en una empresa que tiene que se llama Medication Management System, ella tiene muchos farmacéuticos viendo pacientes por telesalud y tiene muchos convenios con aseguradoras, incluso presta el servicio en Canadá. Claro, no es tanto como lo que ella quiere, pero creo que en el momento que yo estaba habían casi 100 farmacéuticos viendo pacientes, entonces eran bastantes. Por lo menos para Estados Unidos es poco, como que 300 y pico millones de habitantes no es nada, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y en nosotros, bueno, nos queda esperar porque hasta el sol de hoy todavía no se sabe qué podemos hacer. Por lo menos el otro día me abordó una persona de la universidad y me comentó así como que tienes que ir haciendo como un diplomado y esto. Y yo le dije, bueno, no sé, hay que ver, porque no es fácil vivir de esto, es casi imposible y tienes que aprender mucho, entonces es muy difícil. Por lo menos los médicos estudiantes, ellos saben que tienen que sacrificarse para poder graduarse, ¿no? Y ellos ven pacientes, o sea, ellos tienen que estar en esos hospitales así como sea, porque es la única forma de graduarse. Pero una vez que una persona se gradúa, que ya sabe que puede generar ingresos, no creo que vaya a sacrificar 3, 4 años de su vida sin ganar dinero para aprender algo que después no sabe si se puede monetizar para poder vivir. Entonces, lo primero, las personas que estamos iniciando con esto, bueno, yo no estoy iniciando, pero bueno, tengo un poquito menos de tiempo que la mayoría. Tenemos que crear esos nichos para que después las otras personas tengan dónde trabajar y dónde aplicarlo. Pero creo que sí, dentro de un tiempo se va a poder lograr y el objetivo de estas actividades es eso. Que para mí el objetivo de estas actividades es enamorar personas. Que por lo menos una persona se enamore y que sea alguien con la que pueda conversar y la que pueda interactuar. Y nada, que las personas digan que les gusta y que quieren aprender y, bueno, salvar vidas y ya. Pero nosotros hace 5 años, 6 años, y digo nosotros porque mi aliada permanente en esto es Magali Pedique, que está conectada ahí. Queríamos hacer como actividades macro, ¿no? Y hacíamos esos congresos y toda esta cosa, pero masificar no es el objetivo. El objetivo es hacer, hacer, hacer. Y bueno, el día de mañana se verá. Todavía no sabemos, por lo menos en algún punto los médicos quizás asuman la responsabilidad, no sé, y se hagan médicos farmacoterapéuticos, qué sé yo. Pero los farmacéuticos todavía no quieren, no les gusta. Realmente no les gusta. No es que no puedan, porque sí pueden. Tú por muy limitado que estés en el conocimiento de la farmacoterapia, cualquier farmacéutico leyendo un poquitico entiende rapidito. ¿Entienden? Pero no quieren ver pacientes, entonces no es fácil. Vale, vamos a ver qué se hace, vamos a ver qué se logra. De verdad que yo estoy muy motivado porque por lo menos hay gente que le interesa. Creo que se logran cosas, ¿no? Y ahí vamos, poco a poco, tratando de sembrar. Yo había perdido el amor por enseñar y por el amor por la capacitación y yo me dediqué los últimos 5 años a tratar de ayudar personas. Manuel, que es uno de mis mentores, él me decía, refúgiate en los pacientes, que ellos son los que te van a dar la motivación para seguir adelante. Yo estoy refugiado en los pacientes, ayudar personas es mi objetivo, salvar vidas. Lo mío es eso. Entonces, pensar en lo demás es muy difícil. Pensar en que a los farmacéuticos realmente les guste está muy complicado. Y bueno, la prueba la tenemos con esto, ¿no? Esta actividad, por mala o buena, quizás escuchas cosas nuevas y consigues oportunidades y bueno, los que se conectaron bien, todos bien. Pero bueno, la idea es tratar de motivar más y que la gente lo replique. Esta semana o la que viene creo que voy a dar una charla por Zoom y voy a dársela a los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes que están muy deprimidos porque no tienen clase. Entonces les dije que, bueno, ahí cualquiera se enamora y quizás les guste la cosa, ¿no? Y bueno, empieza a aprender desde que está en el quinto, sexto semestre, bueno, sería lo máximo, ¿no? Y más de alguien que se inspira. Porque eso también es importante, el que te va a enseñar tiene que inspirar, porque si no la gente se desmotiva y no lo hace. Entonces, nada, vamos a seguir en esto dándole todo lo que se pueda, apoyado por Magali Pedrique que está conectada ahí.
esa persona nunca se olvida, ¿no? Por lo menos hablamos con ella todas las noches, 2 y 3 horas, hasta la 1 de la mañana. Y estamos en esto, ¿no? Pero vamos a seguir. De todas formas, esto que va a quedar grabado lo montaré en YouTube y cuando ya tenemos bastante actividad, vamos a difundirlo para que las demás personas lo escuchen y así también traten de aprender un poco. Bueno, Yelixa Rivas, señores, conectada, gracias. La doctora Luz, que está en Puerto Ordaz, no, en Ciudad Ojeda, está la doctora. Y bueno, los demás era Ana Fon, se va uno de los integrantes del back-off del grupo que está por ahí, que va por un curso de inglés. La doctora Ana Fon de España, muy interesante el plan de cuidados de ella. Gracias, doctora Ana Fon, por estar conectada. También se conectaron 2 estudiantes de ella, creo que están haciendo pasantías en la farmacia de ella. Y de verdad que les digo que aquí había gente muy interesante e interactuamos por varios puntos, por WhatsApp, por Zoom. Estaba Amaya Ruiz-Pinilla, que próximamente va a tener una sorpresa para nosotros. Y teníamos también a la doctora María Valdivieso, estaba también Elena Touriño, que ella es practicante del grupo de CEDOF, otras personas de México que no se han podido conectar en vivo, y algunos venezolanos y unos peruanos, bueno, pero cada quien por una cuotica de tiempo yo les invertí. Y seguiremos promoviendo estas actividades, así que muchas gracias por estar ahí y por mantenerse conectados con nosotros. Entonces, bueno, estaremos en contacto y estaremos hablando sobre esto. Estamos a la orden entonces. Hasta luego.